Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Pemex pierde dinero donde Exxon y Aramco ganan millones. Manufactureras de exportación apuestan por retener inversiones y automotrices chinas recortan 200 agencias en México. Es lunes 27 de julio, yo soy Suara de Luna y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Recuerden suscribirse y compartir este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Octavio Torres, reportero de economía en Expansión. ¿Cómo inicia tu semana, Octavio? Pues la verdad es que con muchas ganas, pero sobre todo con bastante información. Creo que les va a interesar bastante lo que traemos para ustedes y bueno, buenos días a todos. La verdad es que sí, hay una agenda muy nutrida este lunes y a ver, vámonos con que Pemex está perdiendo dinero en donde otros participantes están ganando millones. ¿Pero por qué? La refinación de petróleo se convirtió en una de las principales fuentes de presión financiera del estatal y la clara muestra, está en que compañías como Saudi Aramco y ExxonMobil han logrado capturar márgenes positivos en sus operaciones gracias a una estrategia enfocada en rentabilidad, pero Pemex está manteniendo con números rojos sus refinerías. Bueno, aquí la verdad es que lo que importa saber es por qué Pemex está perdiendo dinero. Y para eso, bueno, habría que explicar que hay un indicador específico que refleja cuál es la diferencia entre estas, por ejemplo, en estas petroleras, llamado crack spread. ¿A qué se refiere? Pues es una medida de la industria que mide el margen bruto potencial de una refinería, es decir, la diferencia que hay entre el valor de los productos petrolíferos como la gasolina, el diésel, entre otros, y el costo de crudo utilizado como materia prima. Y bueno, para resumirlo, digámoslo así, en México se usa una medida que está, referenciada con el spread de la costa norteamericana del Golfo de México, donde este margen suele ubicarse en alrededor de $15 por barril. Y los datos muestran que la brecha entre la operación de Pemex y la de sus principales competidores internacionales es muy grande. Explícanos, Suara, de qué se trata, cuál es esa diferencia y por qué Pemex está perdiendo dinero. A ver, en el 2024, el margen promedio de refinación medido por el crack spread fue de $16 por barril, mientras que del otro lado, Saudi Aramco alcanzó un margen de $23 por barril, mientras que Exxon llegó a los $21, mientras que Pemex estaba registrando un margen negativo de menos $66 por barril, lo que obviamente ya evidencia por los datos, que saben que aquí nos encantan los datos, y evidencia la falta de rentabilidad estructural de sus refinerías. Y a ver, es que en 2025 el crack spread promedio fue de $14 por barril, mientras que Aramco y ExxonMobil registraron un margen de alrededor de $20 por barril, mientras que del otro lado, Pemex cerró con un resultado negativo de menos $3.9. Entonces sí, en resumen, vamos, pérdida. Bueno, aquí lo único que nos dicen estos datos, para resumirlo, es que la rentabilidad de la refinación mexicana realmente es muy baja e incluso en algunos casos negativa, ¿no? De algunas refinerías. Y esto refleja principalmente que los ingresos por la venta de combustibles y los costos asociados a esta operación pues están dando márgenes negativos, ¿no? En el costo de ventas, nos explica esta nota, es que las ventas influyen elementos como el precio del crudo utilizado como materia prima, el consumo de la energía de estas plantas de refinación y los gastos laborales. Y del lado de los ingresos de estas refinerías también es importante saber que están los combustibles obtenidos, es decir, todo lo que la refinería fabrica y cómo este tipo de productos tienen un menor valor, como es el caso del combustóleo, ¿no es así, Suara? Sí, justamente, y es que uno de los principales problemas es la dieta de crudo que reciben las refinerías nacionales. ¿Por qué? Porque la mayor parte del petróleo producido por México es pesado, mientras que en varios de los complejos instalados en el país no están diseñados para procesar de manera eficiente este tipo de materia prima. A esto se suma la alta generación de combustóleo, que es un subproducto con una menor demanda y un valor comercial también inferior frente a otros petrolíferos como gasolina, diésel y turbocina. Además, también una refinería no necesariamente debe de operar al máximo de su capacidad cuando las condiciones del mercado son desfavorables. Y es que todos sabemos que el precio del crudo ha estado fluctuando bastante y es que aumentar la producción puede profundizar las pérdidas. Aquí, ¿cuál es el punto clave, Octavio? El punto clave también de profundizar las pérdidas es que las plantas deben operar por encima de su punto de equilibrio para generar valor. Esto quiere decir que las condiciones en las que operan las refinerías en México, hay un punto en el cual generar más de esos combustibles realmente también implica, exponenciar esos altísimos costos con los que operan y con ello reducir incluso su margen.
Pero a ver, ya digamos, ya fuimos a Pemex, tiene esta situación complicada, pero quien también está enfrentando un panorama retador son las manufactureras de exportación, quienes están apostando por retener inversiones ante, ya sabemos una palabra que aquí siempre tiene mucho espacio, ante aranceles y por supuesto el TEMEC. Y es que, a ver, una parte de la manufactura canadiense ya está trasladando producción y capital ¿hacia dónde? Hacia Estados Unidos. Pero las empresas exportadoras establecidas en México quieren evitar esto. ¿De qué manera? Justamente dando prioridad a conservar las operaciones que ya están en México, ver qué ampliaciones se podrían dar y claramente en estas líneas de producción que ya están instaladas, pues conservarlas, ¿no? En lugar de traer nuevas inversiones, digamos que cuidar lo que ya tenemos. Así es, yo sé que ya el mundial pasó, ya la euforia futbolística pasó, pero es como cuando un equipo ya ni siquiera busca ganar y lo que busca es no perder, ¿no? Por lo menos quedar tablas. Muy buena analogía, sí. Y no perder puntos, ¿no? Y aquí la preocupación alcanza una parte relevante de la industria nacional e Index, que es el organismo que reúne a más de 1,200 empresas manufactureras responsables de cerca del 70% de las exportaciones de manufacturas de México hacia Estados Unidos, concentra sus esfuerzos en escuchar a las compañías instaladas y defender las condiciones que necesitan para mantener su producción en el país. Bueno, el cambio de enfoque responde a que los corporativos globales distribuyen ya su capital entre distintos países y pueden conservar una fábrica en México, pero enviar su siguiente ampliación, por así decirlo, o modelos o procesos productivos a otra región que no sea México. O sea, como congelar los planes, ¿no? Básicamente. Y es que, a ver, una encuesta de manufactura de KPMG Canadá de 2026 reveló que más del 40% de las empresas, es decir, de cada 10, 4, ya movió o prevé mover operaciones hacia Estados Unidos, lo que es un reequilibrio estratégico del capital hacia los lugares donde las empresas encuentran mejores rendimientos, mayor cercanía con sus clientes y cadenas de suministro más eficientes. Pero esto resulta importantísimo para México. ¿Por qué, Octavio? Pues porque la pérdida de competitividad no siempre se refleja en el cierre inmediato de una planta. La realidad es que esto puede aparecer cuando una empresa mantiene la producción existente, pero deja de modernizarla y cancela así una expansión o decide fabricar su siguiente producto en Estados Unidos, y esto al final termina por erosionar la capacidad productiva. Los aranceles, la incertidumbre comercial, pues ya forman parte de estas causas, ¿no? Y las compañías también comparan costos laborales y operativos, impuestos, regulación, acceso a capital, tamaño de mercado y eficiencia logística, que son elementos que en su conjunto al final forman parte de cómo toman decisión los empresarios para encauzar sus inversiones. Y es que sabemos que si hay algo que busca la iniciativa privada es certidumbre. ¿Por qué? Porque hace inversiones a largo plazo precisamente, y si las reglas del juego se están cambiando, resulta muy difícil ver hacia el futuro. Y que vaya, si no llegan nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos planes de expansión, pues sucede como en el caso de Civac, de la planta de Nissan en Morelos, que todo se empezó a ir a Aguascalientes y justo ahí dijimos, a ver, esta planta va a cerrar, ¿no? Pero a ver, este panorama viene a que México esté enfrentando, sí, una presión similar, pues ya existen movimientos que muestran cómo las compañías están reorganizando su producción en busca de ¿qué? De menores costos y mayor certidumbre, porque pues obviamente se está buscando el beneficio de la compañía. La prioridad es retener estas inversiones conforme se prolongan pues estas definiciones entre México y Estados Unidos e incluso Canadá. Y bueno, varios de los asuntos con mayor impacto para esta industria permanecen abiertos. Entre ellos, principalmente, creo yo, son el tema de las reglas de origen, que podrían prolongarse hasta 2027, este tipo de incertidumbres, ¿no? Oye, y que hablando de cambios en las reglas del juego, de modificaciones en el panorama en el largo plazo, hay quienes también están cambiando y de una manera muy importante, de una manera muy estructural el negocio, y son las automotrices chinas. ¿Por qué? ¿Qué crees, Octavio? Que recortaron 200 agencias en México porque tienen un clarísimo objetivo: priorizar la rentabilidad sobre la expansión. Aquí en este tema tú eres experta, pero sí tenemos que tomar en cuenta que en los años anteriores las marcas chinas habían tenido una estrategia de expansión en el territorio, pero ahora quieren hacer, digamos, más con menos. Y bueno, quisiera que tú nos platicaras más de qué se trata. ¿Por qué tendría sentido para una empresa quitar este tipo de unidades si su estrategia es tener mayor importancia y relevancia en la mente de los consumidores? Fíjate que sí, Octavio, tengo ya el gusto de escribir del sector automotriz desde hace varios años y me acuerdo perfectamente en 2021 y 2022 era así de cada semana anuncio de una nueva marca, anuncio de que abren un nuevo distribuidor, un nuevo modelo y todo el tiempo un ánimo altísimo. Pero ahorita ya es muy, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque justamente
las automotrices nacidas en el gigante asiático vieron que las manzanas ya no iban a estar, el core business ya no iba a estar en abrir tantas agencias, sino en concentrarse con la rentabilidad. Y es que a mediados del año pasado, de acuerdo con datos de Urban Science, existían alrededor de 600 puntos de venta enfocados nada más a autos chinos, una cifra que ahorita bajó a 400 puntos porque precisamente están ahorita enfocados en cambiar su modelo de negocio, que era abro tienda, casi en cada esquina, casi como Oxxo. ¿Por qué? Porque ahorita dijeron, ya no me está alcanzando, necesitamos priorizar operaciones, centralizar operaciones y reducir costos operativos. Sí, yo creo que también es un proceso de la madurez que están alcanzando ciertas marcas donde quizás incluso ya encontraron sus mercados y ya no necesitan más expansión, sino que naturalmente buscan ahora eficiencia, rentabilidad y, ¿por qué no, un mejor servicio al cliente, ¿no? Digamos, la estrategia ya pasó más allá de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y veremos cómo esto también pega en las preferencias de los consumidores. Y es que también aquí hay otros datos justamente de la consultora que son importantísimos. Y es que, a ver, una agencia automotriz en México en promedio al mes vende 40 vehículos. Lo suficiente, digamos, que para cubrir gastos como renta, salarios, operación y generar obviamente un margen para el inversionista. Pero las marcas chinas registran un promedio de 22 unidades mensuales por agencia, lo que sí te habla de una diferencia importante y lo que sí te habla que se necesitaba pasar tijera precisamente pensando en conservar la rentabilidad. Y esto lo pudimos ver en marcas como Chery, Hack Motors, Jetour y otras firmas de origen chino que apostaron por ganar presencia rápidamente en México mediante redes amplias de distribuidores. Pero esto llevó a que tuvieran reconocimiento y presencia territorial en poco tiempo a costa de que no estuvo acompañado por las ventas necesarias para hacer rentable cada establecimiento. A esta presión se sumó que desde el 1 de enero de este año 2026, los vehículos provenientes de China enfrentan ya también aranceles de internación de hasta 50%. Esto también es un factor muy, muy importante en este contexto de reestructuración comercial internacional y esto fue una medida que elevó la presión sobre los márgenes de las compañías. Pero, a ver, ojo, no estamos diciendo que las marcas chinas se están yendo, no estamos diciendo que las van a dejar tirados ustedes como consumidores si obtuvieron un auto chino hace poquito. Varios especialistas apuntan a que precisamente esta reducción de agencias no es que se estén yendo, repito, sino que es una reorganización para alcanzar un punto de equilibrio. Y es que, hablando de equilibrio, Octavio, hay un problema que es que la falta de suelo amenaza la meta de vivienda social del sexenio. En este texto de nuestra compañera Shelma Navarrete nos alerta por construcción de zonas aisladas o de riesgo y quisiera que nos contaras más, Octavio, por favor. Así es, bueno, todos estamos de acuerdo en que una de las principales crisis para esta generación de trabajadores es el acceso a la vivienda. Ya en expansión les hemos contado las diferentes aristas que van desde el precio, el acceso a los trabajos formales y ahora también ya que el gobierno se puso una meta de crear 1.8 millones de viviendas a lo largo del sexenio, lo que importa acá ahora es los cómo, ¿no? Y aquí nuestra compañera Shelma Navarrete fue a preguntar a los especialistas y ellos advierten que no basta con crear casas, departamentos y ni siquiera que estos cuesten poco, ¿no? Sino que es necesario evaluar los riesgos que cada territorio tiene ahí donde se construye. Y yo lo veo siempre así, o sea, la verdad es que tener una vivienda no solamente implica acceso a un techo, acceso a un lugar donde tener a tu familia, sino también debería significar acceso a la ciudad, acceso a las universidades y a todo lo que conlleva tener una casa para realizar tus diferentes actividades. No, y que justamente no se habla nada más de un hogar, sino que se habla de calidad de vida, ¿no? Y justo estos pormenores es lo importantísimo. Y a ver, el programa Vivienda para Bienestar lleva un avance de 33.6% con la meta de 604,000 viviendas, de las cuales 274,000 ya se encuentran en construcción y 24,500 ya han sido entregadas. Esto de acuerdo con reportes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, la SEDATU, con corte al 15 de junio. Y es que precisamente Edna Elena Vega, titular de la SEDATU, reconoció que hay un contraste, sí, en el avance del programa de las entidades por la escasez de suelo para edificar viviendas. O sea, esto sí se identifica como un problema porque dependen de los terrenos que fueron aportados por gobiernos municipales y estatales. Y el punto más importante o que más alerta causa es el tema de que la gestión de riesgos no está siendo un tema central y los especialistas advierten que debería serlo, ¿no? Debería ser uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque decidir la ubicación de un desarrollo habitacional, por ejemplo, de vivienda social en específico, como la de este programa, implica que las familias pueden vivir ahí de manera segura y no exponerse a temas de algunos fenómenos naturales, inundaciones, sismos, etcétera. Todo este tipo de estudios que se tienen que hacer para evitar que en el futuro tener una casa más que un beneficio signifique vivir
siempre con un riesgo latente. Y que justamente ya lo decías, Octavio, los especialistas también mencionaban y advierten que construir vivienda social sin entender problemas centrales, problemas medulares, como riesgos, servicios públicos, transporte e infraestructura insuficientes, así como también la lejanía de las ciudades que concentran oportunidades de trabajo y educación, puede llevar a repetir errores que contribuyeron a que en el país haya 6.1 millones de viviendas deshabitadas. Pero, Octavio, vamos a dejarla aquí, vamos por una buena noticia, por favor, es lunes. Aunque no lo parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Tour de Francia 2026. Isaac del Toro firma la mejor actuación que el ciclismo mexicano ha brindado en su historia. Esta es una notición, querido Octavio, porque a ver si nos vamos a la historia, por ahí de 1987, Raúl Alcalá obtuvo el máximo logro del ciclismo mexicano al conseguir el maillot blanco y 2 victorias de etapa en el Tour de Francia. Una hazaña que sí perduró durante casi 40 años, 4 décadas, y que ahora fue superada por el jovenazo Isaac del Toro, quien no solo se convirtió en el mejor de los jóvenes, sino que consiguió el primer podio para México en la historia de la competencia. Ya necesitábamos llegar a esta parte del podcast. Sí, Suara, más que una notición, a mí me parece una inspiración, ¿no? Para muchas personas. Las personas ya están apasionadas por lo que está logrando Del Toro, quien finalizó la etapa 21 del Tour de Francia en el tercer lugar del podio y firmó así una de las hazañas más grandes del deporte mexicano en general. Hay que dimensionarlo, ¿no? La última etapa del Tour de Francia tuvo algunos contratiempos para Del Toro y aunque ninguno puso en peligro el tercer lugar que ya había asegurado en la jornada del sábado 25 de julio, sí significó para el público que lo está siguiendo, para los apasionados del deporte y para quienes están descubriendo este tipo de competencias, a tener una referencia del otro lado del mundo que está causando realmente admiración entre propios y extraños. Oye, y que la verdad, justamente lo decías hace unos minutos, ya terminó el Mundial, pero seguimos viendo participaciones de mexicanos, mexicanas muy talentosos en otros deportes y un gran ejemplo es el de Isaac del Toro. Entonces hay que seguirnos poniendo la verde, no nada más el fútbol, hay que apoyarlo. Así es que la verdad fue una gran carrera, oye, porque comenzó con el mexicano en la parte delantera, codeándose con los líderes de las distintas clasificaciones mientras atravesaban las calles del París, pero la tensión, vaya que llegó a los 44 kilómetros de la meta cuando el mexicano sufrió un pinchazo que le provocó problemas mecánicos en su bicicleta, por lo que tuvo que cambiar de modelo y esto sí ocasionó que quedara varios minutos rezagado del pelotón principal, pero danos el pero con una buena noticia, por favor, Octavio. Bueno, a pesar de perder en ese momento el contacto con los líderes, el tercer lugar de Isaac nunca peligró. ¿Por qué? Bueno, porque la neutralización de los tiempos en el último circuito permitió que su lugar en el podio no le fuera arrebatado, independientemente del desempeño de sus perseguidores, llegó a buen puerto, ¿no? Y bueno, la etapa 21 del Tour de Francia fue recortada a 89 kilómetros debido a los incendios que se ven en Francia y por lo que esta carrera fue más un cierre de edición que una batalla por las posiciones. Oye, que con todo y esas adversidades, Del Toro triunfó, Del Toro salió avante y que, insisto, qué bueno cerrar este lunes lleno de información con una sonrisa así. Muchas gracias por acompañarnos, Octavio. Gracias y bueno, y todos como Isaac Del Toro tenemos que seguirle, ¿no? A pesar de las adversidades y bueno, para eso también es bueno empezar el día bien informados aquí en Expansión Daily. Muy de acuerdo, Octavio. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas más están disponibles en expansión.mx. No se olviden que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos en la próxima. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.